Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy vamos a ver cuál sería el mejor desayuno para las personas que tienen síndrome metabólico. Las personas que están diagnosticadas con síndrome metabólico, aunque todavía es verdad que cuesta tiempo llegar a tener ese diagnóstico, porque muchas veces, claro, los especialistas son diferentes y las enfermedades que confluyen en ese síndrome metabólico son diferentes. Por ejemplo, diabetes tipo 2, obesidad, tendríamos también hipertensión, elevación de triglicéridos y de colesterol, y por lo tanto a veces se dificulta o se hace complicado reunir todo en una única enfermedad y que lo trate un único especialista. De ahí que muchas veces se retrase o se tarde en llegar a ese diagnóstico, que hace un tratamiento global en lugar de un tratamiento individual de cada patología asociada, ¿no?, a ese síndrome metabólico. Por lo tanto, aquí con esta recomendación de desayuno tendríamos esa globalidad, ¿no?, en el tratamiento. Nos vale para todo lo que tenemos en ese síndrome metabólico. Bueno, en los diferentes estudios, y de hecho hay alguno muy interesante relacionado directamente con la importancia que tiene hacer un buen desayuno en el síndrome metabólico, nos encontramos con recomendaciones como, por ejemplo, el tamaño de las raciones o la cantidad de alimentos o la cantidad de energía que incluimos en ese desayuno en personas con síndrome metabólico en relación al total de la dieta. Y se ha visto que vamos a decir, una cantidad de energía equivalente a entre el 15 y el 30% del total de la energía del día, es decir, podemos llegar hasta casi un tercio de la ingesta diaria. Un buen desayuno, que podríamos decir, mejora el metabolismo a nivel general en esos pacientes que tienen todas esas patologías asociadas a enfermedades metabólicas. Por lo tanto, estaríamos mejorando directamente esa asimilación o esa absorción o esa utilización de los nutrientes del desayuno. De hecho, cuando se han hecho, por ejemplo, comparaciones entre la misma cantidad de energía, utilizarla en el desayuno o utilizarla en la cena, se han visto mejoras importantes cuando esa ingesta se hace en el desayuno. Desayuno entendido como la primera ingesta del día, que no es lo mismo que desayuno a las 7 de la mañana. Hay personas que a las 7 de la mañana no les entra la comida, no sería entonces ese el momento en el cual tienen que hacer el desayuno. ¿Qué ocurre? Que a veces los horarios laborales nos impiden hacer el desayuno a la mejor hora metabólica para cada uno de nosotros. De ahí esa confusión que existe muchas veces a cuenta del ayuno intermitente, que no es saltarse el desayuno, sino que es adaptar las ingestas a un nuevo horario de ingesta de alimentos. Pero bueno, esto lo tendríamos para otros vídeos. Hoy vamos con ese desayuno, porque no solo la cantidad que se ingiere, sino lo que se ingiere nos puede resultar más o menos beneficioso. Y ahí sí que empezamos ya con esos alimentos que deberíamos incluir en el desayuno. En primer lugar, una fuente de proteínas, que debería ser la base o lo más importante, lo que nos aporte mayor saciedad además en ese desayuno. Y podrían ser huevos, por ejemplo, también podría ser yogur, podría ser queso o, bueno, algunos otros lácteos que no nos aporten carbohidratos, que ahí es donde tenemos siempre esa dificultad, ¿no? No nos vale un flan, por ejemplo, que es azucarado.
cómo añadimos ese azúcar o ese dulzor, por ejemplo, si queremos utilizar un yogur o el queso. Bueno, pues podemos utilizar, por supuesto, la fruta, que sería la principal fuente de carbohidratos, aunque también podemos utilizar cereales integrales, y en este caso el más recomendado sería la avena, que nos va a ayudar también a regular el colesterol, a regular la glucemia. Pero, insisto, más yogur que avena. Es decir, debemos preparar esos alimentos de manera que la proteína esté en un plano principal, añadiendo después el resto de alimentos que os voy a citar. ¿Que tenemos huevos? ¿Cómo añado la fruta? Tomate, por ejemplo, o aguacate, que sería fruta y además aporte de grasas saludables, que son las que vamos a citar también a continuación. Luego vamos a ir viendo algunas combinaciones, ¿no? O algunas recetas a veces un poco sorprendentes que nos pueden ayudar a mejorar ese desayuno. Por ejemplo, vamos a empezar a hacer ejemplos prácticos, ¿no?, de desayuno. Empezamos con ese yogur. Podemos añadirle una fruta de bajo índice glucémico, podrían ser unas fresas. ¿Por qué? Porque así evitamos picos de glucemia muy altos, algo que se ha visto que beneficia a la sensación de saciedad y a la ingesta total del día. Es decir, si yo incluyo en el desayuno alimentos muy ricos en azúcares, ¿qué ocurre? Que se ingieren más alimentos a lo largo del día, y eso es una de las partes importantes de los estudios que se han realizado en relación al desayuno con el síndrome metabólico. Pero vamos con ese desayuno. Vale, yogur, fruta, hemos dicho fresas, le vamos a añadir también una grasa saludable. ¿Cuál? Frutos secos, que sería la más fácil para combinar con el yogur. ¿Que queremos un poquito más de carbohidratos porque necesitamos más energía? Podemos añadirle una cucharada de copos de avena, todo bien mezcladito, y tenemos un desayuno fácil, rápido, saciante. ¿Qué cantidad? Depende de cada persona. Hay personas que necesitarán o tendrán suficiente con un yogur y luego el resto de los alimentos, como os he ido diciendo, puñadito de frutos secos, una cucharada de avena y unas 4 o 5 fresas. Sin embargo, habrá personas que con los mismos alimentos necesiten doble cantidad, ¿no? Por ejemplo, pues la comparación que siempre os hago: una mujer que pesa 50 kilos o un hombre que pesa 90. Las cantidades que necesitan ingerir no son las mismas. Vamos a poner otro desayuno. Pues unos huevos revueltos con un poco de tomate, unas rodajitas de tomate y unas rodajitas de aguacate. Volvemos a tener la proteína, tenemos también la fruta, que en este caso sería el yogur, el tomate, y tenemos la grasa saludable, que sería el aguacate. ¿Y dónde está el carbohidrato? Si lo necesitamos, podemos añadir un trocito de pan, de pan integral de masa madre, por supuesto. Ya sabéis que siempre que vayáis a incluir el pan en la dieta, intentad comprar un pan de calidad, un pan bueno de masa madre, porque la diferencia es enorme, no solo en precio, que es más caro, sino a nivel digestivo, se digiere muchísimo más fácilmente. Bueno, dicho esto del pan, este pequeño apunte, bueno, pues ahí tendríamos también un desayuno saludable, que por cierto, si dentro de ese síndrome metabólico los niveles de glucemia están mal controlados, tendríamos que reducir el aporte de carbohidratos. Es decir, quitaríamos la avena del primer desayuno, quitaríamos el pan del segundo desayuno. Y un desayuno así como poco habitual en algunos lugares, pero que en otros, bueno, pues puede resultar más frecuente. El tomate, por ejemplo, unos tomates cherries con unos taquitos de queso. Le podemos añadir un buen chorretón de aceite de oliva y en ese caso tenemos también un buen desayuno. Por ejemplo, imaginaros, para personas que se tienen que llevar el desayuno fuera de casa porque a la hora de desayunar no les entran los alimentos. Esas personas que hemos dicho que se levantan muy temprano y que no tienen ganas de comer, y de esa manera retrasan el horario
del desayuno con un desayuno que podríamos decir poco habitual, pero más apetecible a las horas, pues por ejemplo, del mediodía, que suelen apetecer más pues, desayunos saladitos. Y por lo tanto, pues tenemos también esa opción. Por supuesto, la opción del yogur también es perfecta para llevar, no así la opción de los huevos, ya que si no los podemos conservar en frío, pues aumenta el riesgo microbiológico de crecimiento de alguna salmonela, por ejemplo, y que nos pueda afectar con una toxinfección alimentaria. Así que los huevos revueltos o en tortilla no se llevan fuera de casa, a no ser que podamos mantener las temperaturas. En ese caso podríamos preparar el mismo plato, pero con huevos cocidos, en lugar de con huevos revueltos o con una tortilla francesa. Es decir, opciones, ya veis, que tenemos muchísimas. Solo hay que salirse un poco y abrir la mente a otro tipo de desayunos que no sean bollería, repostería o alimentos excesivamente dulces. Aunque ya habéis visto, por ejemplo, el yogur con fruta también es un desayuno dulce y muy beneficioso para estas personas que tienen síndrome metabólico. Así que espero que poco a poco pues estos vídeos os ayuden a cambiar un poco de mentalidad en relación a los desayunos, tanto en horario, en volumen, es decir, en ración, como en elección de los alimentos. Así que espero que le deis al like del vídeo, no dejéis de suscribiros al canal y quiero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.